Hola chicas y chicos de primer año. Nos encontramos de nuevo para trabajar ahora con la actividad número 8 de lengua y literatura. Con lo que se van a encontrar en esta actividad es con algunos conceptos teóricos que les van a servir para refrescar ciertos conocimientos y ciertos saberes que ustedes seguramente vieron durante la escuela primaria. Se van a encontrar, por un lado, con la definición de texto, que es la que aparece ahí, y por otro lado se van a encontrar con una diferenciación entre cuento realista y entre cuento fantástico, ¿sí? Hacemos una breve explicación. Primero, la definición del cuento. El cuento es un texto en el que se relata una historia de ficción no real. Es importante tenerlo en cuenta porque esto es una diferencia fundamental con otro tipo de géneros literarios. Hay que sumarle a esta definición que los cuentos no suelen ser relatos largos, por lo que el autor del cuento tiene que concentrar en una extensión bastante más breve todo lo que desea decir. Por ende, no vamos a encontrar la biografía de cada personaje en un cuento, sino que vamos a saber pocos datos de los personajes y no va a haber una profundización en cada uno de ellos. Bueno, diferencias entre cuento realista y cuento fantástico. Hay muchos tipos de cuentos, ahora vamos a ver solamente estos dos. El cuento realista es una ficción también con elementos de la realidad que pueden ser creíbles, o en términos literarios que pueden ser verosímiles. Se suele describir el mundo del cuento con mucha minuciosidad, o se suelen dar muchos detalles del mundo en el que se desarrolla la historia. No tiene elementos extraños, todo es algo que es conocido, el tiempo es lineal, no hay saltos al pasado, no hay saltos al futuro, se sigue una línea lógica, los espacios y los lugares también son muy conocidos. Los hechos que ocurren son también razonables en la vida de los personajes y se narran hechos similares a los que ocurren en la realidad. Esto no quiere decir que se narren hechos reales, sino que son similares a lo que ocurre en la realidad. No nos olvidemos siempre que el cuento es un texto de ficción no real, ¿sí? Después tenemos el cuento fantástico, en el que se narran también acciones cotidianas, acciones comunes, acciones naturales, pero en un momento determinado del cuento aparece un hecho sorprendente e inexplicable desde el punto de vista de las leyes de la naturaleza. Aunque se va a basar en elementos de la realidad, por ejemplo, un misterio a resolver, un tesoro, presenta los hechos de manera muy diferente al modo habitual de ver las cosas, de una manera asombrosa y muchas veces sobrenatural. Esta situación lo que provoca es un desconcierto al lector. Entonces tenemos una situación de algo real, común y natural, y de repente ocurre algo que cambia las leyes de la naturaleza como las conocemos. Entonces hasta ahí en el trabajo tienen las definiciones y características de lo que necesitan para poder seguir adelante. Aunque también es importante que ustedes conozcan la estructura del cuento. Así que ahí se van a encontrar, como pueden ver, con las partes de un cuento: el inicio, el nudo y el desenlace. En el inicio, como ya saben, es la primera parte del cuento y además ahí se destaca la descripción. Cuándo sucede la historia, indicando la época o el tiempo, dónde sucede, quiénes participan, y también en esta parte se indican cuáles son las características que tiene cada personaje. Después tenemos el nudo, que es la parte más importante del cuento y también es la más extensa. Lo que vamos a encontrar acá es el problema que surge dentro del cuento, el conflicto que surge dentro del cuento y las acciones o sucesos que se realizan para poder resolver ese problema. Y por último tenemos el desenlace, que es la parte final del cuento, en la que los problemas surgidos en el nudo se resuelven, concluyendo y finalizando la narración. Esta parte puede terminar con un final feliz, con un final triste, sorpresivo, etc. Acá pueden ver que les dejó un ejemplo la profe en el que tienen un cuento y en el que tienen marcados los elementos. Tienen el título, el inicio, el desarrollo o nudo y el final. Acá la profe les aclara que el inicio, nudo y desenlace pueden nombrarse también como principio, desarrollo y final. ¿Qué van a hacer con esta información? ¿Cuáles son las consignas del trabajo? Son 4. La primera, tienen que explicar con tus palabras qué es un cuento, explicar con sus palabras qué es un cuento. Vuelven a leer la definición, si quieren leen otras definiciones en otros lugares para sumar la información, no hay ningún problema, pero tienen que explicar sí o sí con sus palabras qué es un cuento. Y tienen que utilizar sí o sí la información de acá. Pueden agregar información de otro lado, no hay ningún problema, pero sí utilicen como primera fuente de información lo que se les armó acá.
Segunda consigna, realiza un punteo o enumeración de las características del cuento realista y fantástico. O sea, hagan como una pequeña lista de cuáles son las características del cuento realista y fantástico. Después tienen que leer con atención la historia que se encuentra en el ejemplo, en la estructura del cuento, el cuento titulado Lalo se infla, y elaborar una opinión personal acerca del cuento, ¿sí? ¿Qué opinan? Si les gustó, si no les gustó y por qué. Por último, tienen que inventar una pequeña historia de cualquier tipo. Nombran y marcan con diferentes colores la parte del cuento y no se olviden de colocarle un título. Entonces, ustedes inventan un breve cuento, un breve relato, una breve historia y le marcan las partes, el inicio, el nudo y el desenlace. Y también tienen que ponerle sí o sí un título. Y con eso terminarían la actividad número 8. Espero que estén muy bien. Abrazo virtual.